Primero quiero agradecer al Instituto por la invitación, a Sebastián y a la gente del INTA de Rama Caída, también por darle siempre, tanto al Instituto como al INTA, darle importancia a lo que es el manejo de pastizales naturales como fuente principal de forraje en estos sistemas ganaderos de estas regiones un poco más marginales, periféricas de nuestro país, pero donde la ganadería es fundamental para el desarrollo. Y bueno, por supuesto agradecerle a Esteban y a toda su familia, que los conocí anoche y que sé que es toda una familia comprometida con la ganadería y con la tecnología como herramienta para eficientizar el proceso y para obtener una ganadería mejor. Yo voy a hablar un poco de tecnologías de manejo de pastizales y voy a ir tratando de incorporar en la charla el uso de nuevas herramientas que permiten eficientizar la gestión del pasto en estos sistemas que no son simples, son bastante complejos, como vamos a ir viendo. La presentación la estructuré como en dos etapas. Una etapa primera en la cual la idea es describir un poco ciertas características que tienen estos sistemas pastoriles de regiones áridas y semiáridas que de alguna manera condicionan la posibilidad de hacer un manejo eficiente y que por lo tanto es necesario conocerlo en profundidad y ponerle números a esas limitaciones para poder convivir y para poder hacer un manejo lo más eficiente posible bajo ese escenario. Y después voy a hablar principalmente de los pilares fundamentales para hacer una gestión eficiente del pasto, entendiendo que estos sistemas dependen casi exclusivamente tanto de los pastizales como de algunas pasturas implantadas mediante técnicas de rolado, ¿sí? Y en esa descripción de estos pilares de gestión del pasto, que en realidad son técnicas o estrategias de manejo que tienen una serie de años que las venimos hablando, pero que por supuesto con la experiencia van evolucionando, y que un conjunto de herramientas, de tecnología, de obtención remota de información que avanzan a pasos agigantados, nos permitirían eficientizar mucho esta aplicación de estas técnicas y de estas estrategias de manejo. Así que básicamente esta va a ser la estructura de la presentación. Siempre me gusta arrancar con estos gráficos que parecen como unos electroencefalograma. Lo de arriba, el gráfico de arriba es una serie de datos de lluvia de un campo de La Rioja, muy parecido a esto, créanme que es muy parecido a la Sofía, a lo que uno pudo ir viendo mientras entraba al campo. Son 45 años de datos de lluvia. Esa línea punteada que cruza todo el gráfico es el promedio histórico, 320 milímetros. Pero yo siempre digo que el desafío más grande no es la escasez en estos ambientes áridos y semiáridos, sino la variabilidad. Lo que complejiza la planificación y la implementación de un sistema ganadero sustentable es la variabilidad. Entonces nosotros ahí tenemos 320 milímetros de lluvia, pero tenemos años de más de 600 milímetros y años de menos de 200 milímetros. ¿Dónde nos paramos? ¿Dónde dimensionamos nuestro sistema ganadero en esta variabilidad? Cuando sabemos que hay una altísima dependencia de la producción de pasto de las precipitaciones. En este escenario de variabilidad que es creciente, ¿dónde nos paramos? ¿Dónde dimensionamos nuestro sistema ganadero de cría? Y la figura de abajo es la productividad de forraje de ese mismo campo obtenida a partir de imágenes satelitales MODIS durante 25 años. Es la productividad mensual y ahí nos encontramos con otro componente importante de la variabilidad temporal, que es la estacionalidad. Nosotros tenemos 5 meses en los cuales producimos forraje, pero tenemos que administrarlo todo el año. Por eso ven esas curvas con esos picos, ¿sí? Pero esas curvas son como muy cortitas
y hay espacios muy largos entre esas curvas. Esos espacios son espacios donde no se produce pasto, son 7 meses básicamente, donde no se produce pasto y tenemos que administrar lo que se produjo en los 5 meses anteriores. Entonces, el primer condicionante y lo primero que tenemos que entender en estos sistemas para gestionar el pasto es la variabilidad temporal, interanual y estacional. Lo segundo es la heterogeneidad espacial, es la cantidad de cosas diferentes que hay en estos potreros enormes, como los que mostró recién Esteban. Esta imagen que hay aquí, que se ve a la derecha, es una imagen satelital de un campo de 4 potreros que suman unas 2.500 hectáreas. Y todas esas manchas diferentes que se ven en esa imagen de Google Earth son claramente sitios con características forrajeras distintas, o porque tienen distinta productividad de pasto, o porque tienen distintas especies con distinta palatabilidad hacia el ganado, o porque tienen distinta accesibilidad, porque el monte es más o menos denso. Yo ahí puse al costado izquierdo 2 fotos de esos potreros que están a menos de 1 kilómetro una de otra. Esos sitios con fotos muy distintas. Entonces ahí ustedes pueden ver varias cosas diferentes. Bueno, esto no es una anormalidad. Esto es típico de nuestros potreros en los cuales hay que hacer ganadería. Entonces no es solo la variabilidad temporal, sino que también una cosa que hay que conocer y ponerle números es a la heterogeneidad espacial. Por último, quería agregar un punto más a esto de las limitaciones y es... Algo dijo recién Esteban y Sebastián cuando contaban un poco la historia de este campo. Cuando digamos, hoy no es el minuto cero de la historia ganadera de cualquiera de estos campos, sino que estos campos tienen una historia de uso y en general encontramos situaciones de productividad de pasto que están muy por debajo del potencial, porque en muchos casos el uso de cargas excesivas y de falta de descanso hace que nuestros potreros estén produciendo mucho menos pasto de lo que podrían producir para la precipitación que reciben. Esta es una imagen satelital de un potrero de 2.500 hectáreas que tiene una sola aguada, que es esa mancha blanca, que se corresponde a esa foto donde se ve muy poco pasto entre las jarillas. Y entonces en esa zona, que tiene más de 1 kilómetro, ¿sí?, a lo largo de este potrero, se produce entre medio y 1,5 kilos de pasto por milímetro de lluvia. La eficiencia para transformar lluvia en forraje es muy baja. En cambio, a medida que nos vamos alejando de la aguada y que entonces la historia de pastoreo es mucho más leve, ¿sí?, a medida que nos alejamos de la aguada encontramos sitios que claramente muestran cuál era el potencial original de estos potreros, con una cobertura de pasto mucho mayor y con una eficiencia de producir 3 a 4 kilos de pasto por milímetro de lluvia. O sea, estamos hablando que en ese mismo potrero hay sitios que con una lluvia de 300 milímetros me dan 300 kilos de pasto y sitios en ese mismo potrero que con 300 milímetros me dan 1.000 kilos de pasto por hectárea, ¿sí? Con eso, esos elementos los tenemos que conocer a la hora de planificar y de implementar un sistema ganadero en esta región para hacer una buena gestión del pasto. Una de las primeras cosas que nosotros hacemos en este tipo de campos es hacer un mapa de los sitios forrajeros. Y en este caso, yo acá estoy mostrando un ejemplo de un campo del sur de La Rioja de unas 7.800 hectáreas, donde nosotros, usando imágenes Sentinel y usando una serie de procesamientos de algoritmos de clasificación, rápidamente podemos obtener un mapeo de sitios con características forrajeras y podemos cuantificar de esta manera, podemos ir acercándonos a cuantificar la cantidad de pasto que tenemos en nuestros potreros, lo que nos va a permitir planificar la carga y planificar los descansos. O sea, quiero ir empezando a mostrar cómo herramientas de fácil acceso hoy, ¿sí?, y con procesamientos que ya están bastante difundidos, es posible cuantificar la variabilidad espacial de los sitios y de las características de nuestros pastizales en los campos y en los distintos potreros,
¿sí? Clasificación supervisada de imágenes Sentinel. Un píxel, una precisión de 10 metros. Esto es un proceso que nos costó muchos años calibrarlo, que es a partir de imágenes MODIS, que en realidad tienen un píxel mucho más grande, de 250 metros, pero tienen una resolución temporal muy alta. Nosotros logramos discriminar la proporción del índice verde. Seguramente han escuchado alguna vez este concepto de índice verde, un índice que se calcula con imágenes satelitales y que permite de alguna manera ver el crecimiento de la vegetación. Bueno, nosotros logramos separar cuál es la proporción del índice verde que es herbáceo, que es pasto, ¿sí? Y entonces nosotros a los productores les entregamos un link, que es el que figura arriba, para que ellos puedan mirar para cada potrero del campo la productividad mensual de pasto. Eso que vemos a la derecha es un tablero que el productor o el asesor puede abrir, ¿sí? Cuando se le entrega el link, ahí elige qué periodo de tiempo quiere conocer su productividad de pasto, elige cuál es el potrero y lo que obtiene son curvas de producción de pasto, ¿sí? Comparado en el gráfico de abajo, comparado con el promedio histórico, con el máximo histórico y con el mínimo histórico. Y abajo está la tabla de datos que uno la puede descargar y poder hacer sus propios análisis, por ejemplo, en un Excel. En este caso, MODIS corre desde el año 2000 y entonces uno puede ajustar estos modelos y tener datos de productividad de pasto de los últimos 25 años en cada uno de los potreros de estos campos de pastizal y de monte, ¿sí? Un criterio que nosotros utilizamos en esto de poder manejar la variabilidad, una vez que tenemos la información de productividad de pasto, porque una cosa importante que permiten las imágenes satelitales es tener el historial, como mostraba recién, el historial de productividad de pasto de los últimos 25 años de un campo. Entonces, el tener el historial y no la productividad puntual de un año nos permite hacer mucho más fácil una planificación forrajera de estos establecimientos. Yo acá estoy mostrando en este gráfico 25 años de datos de productividad de pasto de un campo. La línea horizontal llena indica cuál es el promedio histórico de esos 25 años de productividad de pasto, y una cosa que muestro es una línea punteada debajo, que es la que nosotros utilizamos para establecer la carga. Cuando yo le decía en las diapositivas anterior, esto de en esta variabilidad, ¿dónde nos paramos? ¿En qué nivel dimensionamos nuestro sistema? Nosotros utilizamos un concepto que es el de precipitación confiable. El concepto de precipitación confiable lo que significa es dimensionar nuestra carga de vacas para una precipitación, para la productividad de pasto que se corresponda a una precipitación superable el 70% de los años. De manera tal de poder jugar de manera flexible con el resto del pasto sobrante, con eventual recría, por ejemplo. Pero la carga de vacas nosotros la establecemos en función de este concepto, que es el que está en la línea punteada. Producción de pasto correspondiente a una precipitación superable el 70% de los años. Pero para poder tomar este tipo de determinaciones, nosotros tenemos que tener información. En este caso, la imagen satelital lo que nos brinda a nosotros, a través de estos modelos, es la posibilidad de tener 25 años de datos de productividad de pasto de nuestros campos. Otra cosa que hacemos es, de alguna manera, redimensionar la carga teniendo en cuenta la distancia a la aguada. Esteban mostró recién algo muy interesante, que no es frecuente encontrar en nuestros campos, que es la muy buena distribución de aguadas. Y él dijo una cosa clave. Yo trato, dijo, de que los animales no caminen más de 1,5 kilómetros, tal cual. Ese es el número. Por eso, acá en esta imagen yo muestro cómo, de alguna manera, hay zonas
de aproximadamente 1,5 kilómetros de radio, que son las que uno tiene que tener en cuenta a la hora de dimensionar la carga animal de estos potreros. En caso de verse imposibilitado de hacer distribución de aguadas por alguna razón, nosotros no podemos asumir que vamos a comer de manera pareja un potrero que tiene semejante distancia a la aguada. Y entonces, para evitar seguir profundizando el sobrepastoreo en el primer 1,5 kilómetros, tenemos que hacer reducciones de carga en función de la distancia a la aguada. Eso es lo que yo quiero mostrar en estos campos. En este potrero de 2.500 hectáreas, de un campo del sur de La Rioja, si nosotros supusiéramos de que queremos comer parejo todo el potrero, tendríamos que poner 320 vacas. Pero si pusiéramos 320 vacas en este potrero, lo que haríamos es sobrepastorear aún más el primer 1,5 kilómetros de la aguada. Por eso nosotros hacemos reducciones con la distancia a la aguada y en este potrero pusimos 200 vacas para evitar el sobrepastoreo del primer 1,5 kilómetros. Lo ideal es lo que hizo Esteban, que es distribuir aguadas para evitar estas distancias tan grandes en un potrero. Esto último quería mostrarlo porque y después voy a profundizar más adelante, una tecnología que nos brinda mucha información, que son los collares con GPS en las vacas. La imagen de la izquierda es un potrero de 1.000 hectáreas. Los distintos colores indican distintos sitios que tienen distinta cantidad de pasto y que tienen distinta densidad de arbustos. La aguada está en la esquina inferior de ese potrero. Y en la imagen de la derecha lo que vemos son sitios que fueron seleccionados para pastorear por vacas Angus y por vacas criollas con diferente color. Y lo que vemos es que tanto las vacas criollas como las vacas Angus eligieron para el pastoreo solo algunos sitios dentro del potrero. Eligieron aquellos sitios que tenían mayor disponibilidad de pasto y mejor accesibilidad por tener una densidad de monte más baja. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros a priori suponemos que tenemos un potrero de 1.000 hectáreas. Sin embargo, las áreas de pastoreo, las áreas seleccionadas para pastoreo, son mucho menor que la superficie del potrero. Y entonces nosotros este tipo de criterios, esta información tenemos que conocerla a la hora de dimensionar el pastoreo de estos sitios. Obviamente con pastoreo rotativo y con mayor presión probablemente podamos aumentar el uso de aquellas áreas menos seleccionadas, pero hay que tener cuidado con eso de no presionar tanto a la vaca para que pastoree en sitios no seleccionados porque su condición corporal puede venirse abajo. Nosotros a lo largo de varios años hemos probado distintas estrategias de rotación, de pastoreo rotativo. O sea, creemos que además de ajustar la carga animal, una característica muy importante es poder dar descanso estacionales, especialmente en verano, a los distintos potreros para permitir la recuperación de la productividad de sus pastos. Este es un ejemplo del campo experimental de La Rioja. Los dos potreros que están en la imagen de la izquierda, los dos potreros que están a las esquinas, que son aproximadamente de 400 hectáreas, fueron parte de un sistema anual rotativo. 12 meses en un potrero, 12 meses en el otro, ¿sí? El mes de rotación normalmente era junio, después del destete. En cambio, el potrero del medio siempre tuvo pastoreo continuo. Este ensayo lo hicimos durante 10 años. Y una cosa que observamos, que es lo que se ve en la imagen de la derecha, en esas áreas más de gris más oscuro, es que aquellos potreros que se rotaron anualmente tuvieron un 17% de su superficie que tuvo una mejora de la productividad de pasto. En cambio, en el potrero que se pastoreó de manera continua, solo un 5% de la superficie mejoró su productividad de pasto. Entonces, de alguna manera, una cosa que nosotros observamos entonces es que mejoró la productividad de pasto con el pastoreo rotativo. Este es otro ejemplo de rotación. Este es un campo de 500 hectáreas que implantó 50 de pastura.
y que lo que hizo fue un pastoreo rotativo. En la pastura concentró parición y servicio y durante el verano descansó el resto del campo del pastizal natural. Lo que vemos en el gráfico de abajo es la evolución de la productividad de pasto del pastizal natural por haberlo descansado todos los veranos, ¿sí? Eso permitió incrementar la carga, duplicar la carga después de 8 años, ¿sí? O sea, descansar en verano los pastizales mejora su eficiencia en el uso de la lluvia y por lo tanto su productividad y permite mejorar la receptividad. Esto es una cosa que quería mostrar también, es cómo hacemos monitoreo forrajero periódico con anomalías de índice verde con imágenes satelitales. Las áreas rojas que se muestran ahí en la región esta del sur de La Rioja indican un concepto que nosotros denominamos sequía forrajera. Acá está cómo evoluciona la sequía forrajera desde enero a marzo y entonces eso permite tomar decisiones anticipadas, como por ejemplo el destete en aquellos campos, ¿sí? Anticipar el destete o hacer destete precoz en aquellos campos que están en zona roja. Esta es una información que nosotros publicamos en la web mensualmente para que los productores de nuestra región puedan tomar decisiones anticipadamente y no cuando ya se quedaron sin pasto. Se me trabó esto. Ahí está. Bueno, acá quiero mostrar un poco el uso de dron. Nosotros en los últimos años hemos incorporado para poder valorar la productividad y para poder monitorear los pastizales, un dron, en este caso es un Phantom 4, que tiene una cámara multiespectral, que es la que ustedes ven abajo, ¿sí? Que tiene 6 canales, que permite obtener el canal infrarrojo y de alguna manera poder calcular el índice verde, que tiene un complemento muy importante que es esa antena que ustedes ven ahí abajo también, que es una antena RTK. Eso nos permite tener precisión de centímetro y de esa manera nosotros utilizamos el dron para poder monitorear la cantidad de pasto que nos queda en aquellos potreros donde estamos pastoreando. Acá lo que les estoy mostrando es una imagen de una plantación de olivos de La Rioja, que tiene una pastura de búfel, una pastura megatérmica en los callejones, entre los olivos, y que se usa para ganadería. Es una empresa que está diversificando la producción olivícola con ganadería, y lo que hicimos nosotros es, mientras teníamos vacas comiendo entre los olivos, íbamos monitoreando la altura del pasto remanente con el dron. Y ajustamos unos algoritmos que nos permite ir viendo la altura justa para poder sacar los animales a tiempo antes de sobrepastorear la pastura. Y lo que estoy mostrando ahí es una escala de colores que permite ver la altura remanente de pasto y el momento de tomar la decisión. En este caso, la imagen de arriba nos indica que cuando entramos con las vacas teníamos una altura promedio de 59 centímetros, 60 centímetros, y en el momento de retirar las vacas nos retiramos con 36 centímetros de altura remanente de pasto. Este es un campo de 8.000 hectáreas donde nosotros instalamos unas antenas apoyados por un proyecto que tiene el INTA de ganadería de precisión. Instalamos unas antenas con un sistema que se llama LoRa, así como las catas, digamos, se llama LoRa. Esas antenas nos permiten tener información de sensores que nosotros pongamos a campo de manera remota. O sea, uno puede tener información desde el pueblo con el celular de cosas que están pasando en el campo, ¿sí? Gracias a ese sistema de comunicación LoRa. En este caso, lo que están viendo ahí es una vaca criolla con un collar GPS que a medida que la vaca va cambiando de posición en los potreros, nosotros podemos, gracias al sistema LoRa, saber por dónde anda la vaca, ¿sí? Y obtener mucha información sobre el pastoreo que están teniendo los animales de manera remota, ¿sí? Este otro ejemplo es un convenio con una empresa de Córdoba, una empresa CIMAC, una empresa de tecnología, que se interesó por la tecnología de los collares GPS y está desarrollando este prototipo
en conjunto con el INTA de La Rioja, que es un dispositivo de collar GPS que tiene pantalla solar incorporada, lo cual le da una autonomía de batería, que es una de las limitantes que hay que solucionar en este tipo de aparatos, y que también funciona con tecnología LoRa, ¿sí? Ahí lo ven puesto también en otra vaca criolla, en otro campo, y a partir de este dispositivo también podemos saber cada 15 minutos la posición de los animales, ¿sí? Acá quiero mostrar algunos datos de estos collares GPS que estamos desarrollando con la empresa CIMAC. Lo que está a la derecha es un mapa de calor de 2 vaquillonas que tuvieron puestos estos collares a modo de prueba durante 20 días en verano, el verano este que pasó, en una pastura, en un rolado con búfel de 17 hectáreas. Y lo que está a la izquierda son algunos datos de este collar. Una cosa importante es la precisión del dato de latitud y longitud, el dato de posición que se obtiene con estos collares. Un índice que mide la precisión del dato GPS es el HDOP. El HDOP tiene que ser menor que 5 para que el dato sea preciso. Durante estos 20 días que estuvimos probando estos dispositivos, ustedes pueden ver en el gráfico de arriba, el 75% de los datos de latitud y longitud que nos brindaron estos collares tuvieron un HDOP menor a 3, o sea, una alta precisión en el dato de posición del animal. Otra cosa importante de estos aparatitos, se prenden cada 15 minutos para dar un dato de latitud y de longitud, es que estén el mayor tiempo posible apagados. O sea, se prenden cada 15 minutos y la idea es que obtengan el dato de posición lo más rápido posible para consumir la menor cantidad de batería. Y el gráfico de abajo lo que indica es que aproximadamente el 70% de los datos de posición lo obtiene en menos de 20 segundos. Con lo cual este aparatito está logrando un gran ahorro de energía, porque se prende muy poco tiempo y porque aparte tiene una pantalla solar para recuperar energía, ¿sí?, de su batería. Esto aún está en desarrollo, pero quería mostrar un poco estos datos que se obtienen con estos dispositivos GPS con la empresa CIMAC. Bueno, a modo de síntesis entonces, para ir terminando y dar lugar al resto de las disertaciones. Lo primero es, en esta idea de hacer una buena gestión del pasto, es ajustar la carga animal a la receptividad, ¿sí? Generalmente uno lo que propone es usar cargas moderadas para evitar sobrepastoreo y para evitar tener que salir con las vacas del campo cuando los años son relativamente secos. Lo segundo son los descansos estacionales planificados de potreros. Mostré 2 ejemplos de el impacto positivo que tiene sobre la productividad de pasto futura el hecho de descansarlo estacionalmente de manera alternada a los potreros. Lo tercero es las posibilidades que se abren hoy de obtener un conjunto de información de manera remota que nos permiten ajustar el manejo mucho más de lo que lo podíamos hacer hace 10 años atrás. Por un lado, las imágenes satelitales de diferente resolución espacial y temporal que nos permiten monitorear sitios forrajeros, estimar la productividad y monitorear las sequías forrajeras para tomar decisiones anticipadas. La importancia que está adquiriendo el uso del dron para poder mirar sitios con mucho detalle que son inaccesibles, eso es muy común en nuestros campos, y que nos permiten además poder tomar decisiones de en qué momento salir del potrero, pudiendo medir la cantidad de forraje remanente. Y finalmente, el uso de collares GPS para hacer seguimiento de animales en pastoreo y tener información remota de manera lejana de en qué lugares están pastoreando nuestros animales, qué sitios prefieren, cuánta distancia caminan, un montón de información a partir de dispositivos que parecen ser bastante autónomos para recargar su energía de sus baterías. Así que bueno, por último, mencionar a todo el grupo de trabajo del INTA La Rioja que colabora, muchos jóvenes, gracias a Dios, que están involucrados en estas investigaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lisandro Blanco.